Y ahora al poeta argentino, Claro. don Ricardo Piglia, el día de su cumpleaños, Eso es. Entonces voy a recitar en un momento de trascendencia poética. del poeta nacional, José Hernández, que se refieren a la inmigración, como se dice en Argentina, pues somos todos inmigrantes. Entonces, como dice un fragmento del Martín Fierro que es muy bello. Dice, había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillitos arcos. Dice, ¿no? Qué breve. La historia del italiano entre los indios, porque son los indios quienes hacen esas maldades. Yo, mira, conozco un verso muy breve, ¿no? Que es muy bueno, de Borges, que dice, yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyos brazos desfallecía de amor Matilde Urba. Con eso basta entonces. Vamos a terminar ahí este episodio para dejarlo con esa nota, ¿no? Y grabamos en otro momento al novelista argentino Ricardo Piglia. Lo vamos a grabar luego leyendo sus propios textos. Hay una historia. Si hay una historia, empieza hace 3 años. En abril de 1976, cuando se publica mi primer libro, él me manda una carta. Con la carta viene una foto donde me tiene en brazos. Desnudo, estoy sonriendo, tengo 3 meses y parezco una rana. A él, en cambio, se lo ve favorecido en esa fotografía. Ahora está mejor porque se ve. Fotografía. Traje cruzado, sombrero de ala fina, la sonrisa campechana. Un hombre de 30 años que mira el mundo de frente. Al fondo, borrosa y casi fuera de foco, aparece mi madre, tan joven que al principio me costó reconocerla. La foto es de 1941. Atrás él había escrito la fecha y después, como si buscara orientarme, transcribió las 2 líneas del poema inglés que ahora sirve de epígrafe a este relato. No hubo otra tragedia en la historia de mi madre. Sí. Escribí toda esta entrada que estoy leyendo ahora sin la carta de Maggi, que voy a leer enseguida. Entonces, eso lo escribí en 2 días. Y yo creo que ahí encontré el tono que quería. Que es esa especie de tono distanciado, irónico, ¿no? Que tiene Renzi, que es el que narra. ¿En qué año terminas tú la novela? En el 80. En el 80. O sea que yo escribo este primer capítulo, que es el que te voy a leer ahora. Primero escribo esto y enseguida escribo después, a las 2 semanas, escribo la carta del tío de Maggi, ¿no es verdad? Sí. Y después me paso como un año tratando de ver cómo vuelvo a reconstruir la relación entre el tío y el sobrino, que está planteada de entrada. Cuando resuelvo esa situación, escribo la novela enseguida. Entonces yo escribo el libro, digamos, entre más o menos mayo del 77 y marzo del 80. Que son los peores años de la dictadura. Que son al mismo tiempo, claro, el momento
más duro de la dictadura. En ese momento yo estoy trabajando ya en el proyecto de Punto de Vista, con Beatriz Arlo y con Altamirano. Este capítulo sale en uno de los números de los primeros números de la revista. Y entonces yo estoy trabajando la historia yo en realidad quiero contar... la primera que tengo con el libro es escribir un archivo, usar el modelo del archivo histórico como forma de un relato y meter en el interior de esa forma documentos sobre la situación, tomando como base el hecho de que hay un personaje histórico en el siglo XIX y que están los materiales de ese archivo, de ese personaje del siglo XIX que es un exilado, un perseguido, ¿cierto? Entonces, como escribo el archivo, empiezo a trabajar en el archivo, y porque tengo el archivo tengo que tener un historiador. Entonces aparece el personaje de Maggi. Y el personaje de Maggi, que es el historiador que tiene ese archivo, es perseguido por la dictadura y por lo tanto quiere legarle ese archivo para que se preserve a su sobrino. Entonces la novela empieza ahora cuando Maggi sabe que está siendo perseguido y no quiere perder ese material que tiene por tradición familiar de ese libro de historia que él está escribiendo, y entonces se conecta con Renzi, que es su sobrino, como se va a ver, para entregarle esos materiales, ¿no? ¿Verdad? Entonces la novela empieza ahí. Bueno, pues yo creo que podemos leer ahora. Podemos leer ese comienzo, Vamos quizá. a leer, sí. Quizá podemos leer este primer capítulo, que tiene cierta autonomía, ¿no es cierto? Que tiene cierta autonomía y que, en fin, funciona solo, podríamos pensar, y con la cámara ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero después, cuando ya se hace un poco fatigosa la escucha de la lectura, quizá la cámara pueda empezar a moverse. Podríamos interrumpir para seguir hablando. Vamos a hacerlo así. Vamos a leer esta primera parte entonces. Entonces la novela empieza así. Hay una historia. Si hay una historia, empieza hace 3 años. En abril de 1976, cuando se publica mi primer libro, él me manda una carta. Con la carta viene una foto donde me tiene en brazos. Desnudo, estoy sonriendo, tengo 3 meses y parezco una rana. A él, en cambio, se lo ve favorecido en esa fotografía. Traje cruzado, sombrero de ala fina, la sonrisa campechana, un hombre de 30 años que mira el mundo de frente. Al fondo, borrosa y casi fuera de foco, aparece mi madre, tan joven que al principio me costó reconocerla. La foto es de 1941. Atrás él había escrito la fecha y después, como si buscara orientarme, transcribió las 2 líneas del poema inglés que ahora sirve de epígrafe a este relato. Entonces, el que está hablando es Renzi, ¿no es cierto? El que está hablando es Renzi, y ese al cual Renzi se refiere es Maggi, su tío, ¿no? Entonces, el relato sigue así. No hubo otra tragedia en la historia de mi familia, ningún otro héroe digno de ser recordado. Varias versiones circulaban en secreto, confusas, conjeturales. Casado con una mujer de fortuna, mujer que llevaba el increíble nombre de Esperancita y de la que se decía que era delicada del corazón y que siempre dormía con la luz encendida y que en sus horas de melancolía rezaba en voz alta para que Dios pudiera oírla, el hermano de mi madre había desaparecido a los 6 meses del matrimonio, llevándose todo el dinero de su señora esposa para irse a vivir con una bailarina de cabaret de sobrenombre Coca. Con perfecta calma, sin perder su helada cortesía, Esperancita denunció el robo, movió influencias, hasta lograr que la policía lo encontrara unos meses después, viviendo a todo tren y con nombre supuesto en un hotel de Río Hondo. Me acuerdo de los recortes de diario donde se hablaba del caso, escondidos en un cajón más o menos secreto del ropero, el mismo en el que mi padre guardaba Fisiología de las Pasiones y Mecánica Sexual del profesor Van de Velde, autor del Matrimonio Perfecto, y el libro de Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, junto con cartas, papeles y documentos diversos, entre ellos mi propia partida de nacimiento. Después de complicadas operaciones que ocupaban las siestas de mi infancia, yo abría el cajón y en secreto espiaba los secretos de aquel hombre del que todos, en casa, hablaban en voz baja. Convicto y confeso, decía, me acuerdo, uno de los titulares, y siempre me emocionaba ese título, como si aludiera a acciones heroicas y un poco desesperadas.
Convicto y confeso, repetía y me exaltaba, porque no entendía bien el significado de las palabras y pensaba que convicto quería decir invencible. El hermano de mi madre estuvo preso casi 3 años. A partir de entonces es poco lo que se sabe de él. En ese momento empiezan las conjeturas, las historias imaginadas y tristes sobre su destino y su vida extravagante. Parece que ya no quiso saber nada con la familia, no quiso ver a nadie, como si se estuviera vengando de un agravio recibido. Una tarde, sin embargo, la Coca había venido a casa. Orgullosa y distante, vino a traer parte del dinero y la promesa de que todo sería devuelto. Yo conozco las interpretaciones, los relatos del encuentro, y sé que Esperancita le decía mija a esa mujer que casi podía ser su madre, y que Coca usaba un perfume que mi padre jamás pudo olvidar. Ustedes, dicen que dijo antes de irse, nunca van a saber qué clase de hombre es Marcelo. Y cuando el relato llegaba ahí, fatalmente y casi sin darme cuenta, yo me acordaba de la histórica frase de Hipólito Yrigoyen sobre Alvear después del golpe del 30, extraña asociación, motivada también por el hecho de que Esperancita estaba emparentada con el general Uriburu. Vamos a cortar ahí. Podemos cortar ahí, en esa frase, porque esa frase parece que introduce ya algo muy importante en este texto, que es toda la reflexión sobre la política en la Argentina y esa relación entre ficción y política. Porque primero te digo, la frase tiene que ver con algo que en Argentina funcionó como si fuera una referencia muy directa a algo bien conocido en el contexto argentino, que es el primer golpe militar, que es el golpe de 1930, que termina con el gobierno democrático y popular de Irigoyen. Cuando Irigoyen es llevado preso, el que queda como jefe del partido es Marcelo T. de Alvear, que en ese momento es, digamos así, como el heredero político de Irigoyen. Entonces Irigoyen, en el momento que lo llevan a la prisión, dice hay que rodear a Marcelo. Porque Irigoyen tenía un estilo muy hermético y poco mesiánico para hablar de la política. Entonces siempre hablaba con frases metafóricas. Hay que rodear a Marcelo quería decir hay que preservar el partido en el medio de la situación de la opresión militar. Entonces se supone que Renzi, cuando escucha que la Coca, que es un personaje maravilloso, va y dice que ellos no saben con qué clase de hombre es Marcelo, él instantáneamente asocia eso con la frase de Irigoyen, hay que rodear a Marcelo, que dice Irigoyen en el momento del golpe del 30. Entonces yo te diría que yo no tuve, mientras escribí el libro, una decisión de politizar el texto como una decisión externa de escritura. Ni una política explícita. No. Yo quería escribir la historia de alguien que era un desaparecido. Pero no quería contar esa historia directa. ¿No? Entonces yo creo que la presión del contexto en el que yo trabajé, ¿no? Y mi propia situación personal, fueron haciendo que el texto tomara cada vez más una carga en relación a lo que estaba sucediendo. Que yo veo que eso está puesto en su sentido más fuerte en el personaje del senador, que está encerrado en esa pieza y que es paralítico, y que yo digo que la zona autobiográfica del libro es ese tipo que está ahí paralítico y que solo habla y que está como clausurado en esa casa. Pero bueno, sigo leyendo, si te parece. Sí, sería bueno. A partir de ahí y durante 3 años, Esperancita recibió cada 2 meses un cheque hasta que la deuda quedó saldada. De ese tiempo vienen mis primeros recuerdos de ella, o más bien una imagen que siempre he pensado que es mi primer recuerdo. Una mujer bellísima, frágil, con una expresión de arrogancia y desgano en la cara, que se inclina hacia mí, mientras mi madre me dice: a ver, Emilio, ¿qué se le dice a la tía Esperancita? Se le decía gracias, a ella más que a ninguna otra. Emblema del remordimiento familiar, era como un objeto raro y demasiado fino, que nos hacía sentir a todos incómodos y torpes. Me acuerdo que cada vez que ella venía, mi madre sacaba la vajilla de porcelana y usaba unos manteles almidonados que crujían como si fueran de papel. Y ella supo venir a casa de visita 1 o 2 veces por mes, en general los domingos o los jueves, hasta que se murió. El hermano de mi madre no llegó a enterarse de que ella había muerto. Desaparecido sin dejar rastros, en algunas de las versiones se decía que seguía preso y en otras que estaba viviendo en Colombia, siempre con la Coca. Lo cierto es que él nunca supo que ella había muerto, nunca supo que cuando Esperancita murió encontraron una carta que le estaba dirigida,
donde ella confesaba que todo era mentira, que nunca había sido robada, y hablaba de la justicia y del castigo, pero también del amor, cosa rara siendo quien era. No podía menos que atraerme el aire follneriano de esa historia, el joven de brillante porvenir, recién recibido de abogado, que planta todo y desaparece, el odio de la mujer que finge un defalco y lo manda a la cárcel sin que él se defienda o se tome el trabajo de aclarar el engaño. En fin, yo había escrito una novela con esa historia, usando el tono de las palmeras salvajes, mejor, usando los tonos que adquiere Faulkner, traducido por Borges, con lo cual, sin querer, el relato sonaba a una versión más o menos paródica de Onetti. Ninguno de nosotros, de los que estuvo ahí la noche en que se entrevió por fin en la entristecida penumbra que siguió a la tarde del entierro, bueno, ni yo entiendo esto, ninguno de nosotros, de los que estuvo ahí la noche en que se entrevió por fin en la entristecida penumbra que siguió a la tarde del entierro, el secreto de esa venganza cultivada durante años, ninguno de nosotros no pudo no pensar que asistía a la más perfecta forma del amor que un hombre puede dispensar a una mujer. Pacto piadoso del que parece difícil prever el carácter o las consecuencias de las heridas infligidas, pero no la intención y la deseada bienaventuranza. Así empezaba la novela y así seguía durante 200 páginas. Para evitar el costumbrismo y el estilo oral que hacían estragos en las letras nacionales, yo, como quien dice, me había ido a la mierda. Todavía se encuentran algunos ejemplares de esa novela en las mesas de saldos de las librerías de Corrientes, y hoy lo único que me gusta de ese libro es el título, la prolijidad de lo real, y el efecto que produjo en el hombre al que, sin querer, le estaba dedicado. Extraño efecto, hay que decirlo. La novela apareció en abril. Un tiempo después me llegaba la primera carta. Entonces esto es lo que yo escribo de esa libro, ¿no? Y después, esto es lo primero que leo del libro, ¿no es cierto? Ahora, ahí enseguida hay otra cosa, que es toda esa mirada crítica a la tradición argentina, a la tradición literaria, a la formación de una literatura nacional, claro, y a esa poética de la traducción, ¿no? ¿Quieres hablarnos un poco sobre eso? Porque yo no, digamos, como te decía, yo no había no estaban las cosas previstas en la primera. Una literatura como de segundo, tercero, cuarta, ¿no? Claro, claro. Es interesante. Claro. Entonces, yo veo, después que la novela está terminada, y pienso en ese comienzo, y en la carta que viene enseguida, es como que ahí está planteado el núcleo de lo que después me va a permitir a mí desarrollar la novela anecdóticamente, que es una especie de oposición entre la literatura y la historia. Poniendo a Renzi, digamos, al narrador, en el lugar del joven esteta, ¿no?, que mira el mundo desde la literatura y que no le interesa una cosa que el estilo, y poniendo del otro lado esa especie de conciencia moral irónica de Maggi, del tío, del historiador. Y entonces es cierto lo que vos decís, ¿no?, que eso es un juego entre la tradición argentina, que Renzi mira con una especie de mirada sarcástica, muy irónico, muy sarcástico, paródica, de Borges, Aronetti, y del otro lado esa mirada del tío, ¿no?, y la historia misma trágica del tío, que trae la historia argentina y la situación presente. Por otro lado están todas esas historias familiares como sí, materia de ficción, ¿no?, sí, que tú vas intercalando ahí desde el principio. Yo diría que eso sí me sirve como una manera de darle forma a una historia que anecdóticamente es muy larga, porque yo empiezo la historia con un personaje del siglo XIX, de 1850, y la historia, digamos, de la novela, la novela, digamos, recorre una historia que tiene como 100 años largos. Entonces yo me doy cuenta que le tengo que dar una forma a esa historia, y que la mejor manera de darle una forma a esa historia larga es usar una estructura familiar, de generaciones que se suceden. Entonces, como te digo, la carta que viene, que yo con esta carta doy vueltas como una semana para escribirla, porque ¿cómo ve un escritor la escritura de un libro? Un problema de tonos. Entonces yo creo que ya en el principio está el tono de Renzi, ese tono distante y irónico que tiene. Y entonces ahora viene el tono que yo busco para contrastar con el tono de Renzi, que es el tono de Maggi, la voz de Maggi, digamos, ¿no?, la voz de ese personaje central en el libro. Y entonces la carta que le contesta el tío, Marcelo Maggi, que es el historiador, a su sobrino Renzi, después que lee la novela follneriana que ha escrito Renzi, es la siguiente carta, ¿no?, donde, bueno, Renzi ha escrito la historia de él con Esperancita y con Coca. Primeras rectificaciones, lecciones prácticas, decía la carta.
Nunca nadie hizo jamás buena literatura con historias familiares. Regla de oro para los escritores debutantes. Si escasea la imaginación, hay que ser fiel a los detalles. Los detalles. La turra de mi primera mujer, boquita fruncida, se le veían las venas bajo la piel traslúcida. Pésima señal. Piel transparente, mujer vidriosa. Me di cuenta demasiado tarde. Otra cosa, ¿quién les habló de mi viaje a Colombia? Tengo mis sospechas. En cuanto a mí, he perdido los escrúpulos en relación con mi vida, pero supongo que deben existir otros temas más instructivos. Por ejemplo, las invasiones inglesas. Popham, un caballero irlandés al servicio de la reina. El comodoro Popham, hechizado por la plata del Alto Perú, o los paisanos despavoridos huyendo en las chacras de Perdriel. Primera derrota de las armas de la patria. Hay que hacer la historia de las derrotas. Nadie debe mentir en el momento de la muerte. Todo es apócrifo, hijo mío. Me patiné toda la plata del Alto Perú, y si ella dice que no, es porque intenta despojarme del único acto digno de mi vida. Solo los que tienen dinero desprecian el dinero o lo confunden con los malos sentimientos. Fueron 1.600.000 y monedas, pesos del año 42, resultado de herencias varias y de la venta de unos campos en Bolívar, campos que yo le hice vender con santa intención, como ella reprocha bien, aunque no fui yo quien le hizo morir a los parientes de los que heredan. Traté de poner una guata en Cangallo y Rodríguez Peña, pero me encontraron antes. Le devolví la plata y los intereses. Cierto que la Coca fue a verlos y a tu madre por poco le da un síncope. No cuentan que ella le dijo, me cago en tu alma, la primera vez que Esperancita le dijo mi hija y que hubo que darle sales. Si estuve preso y si salí en los diarios fue porque soy radical, hombre de don Amadeo Sabatini, y en ese tiempo nos querían reventar a todos porque se venían las elecciones del 43, que después pararon con el golpe de Rawson. Estábamos desorientados los radicales, sin los ímpetus de las épocas heroicas, cuando defendíamos a tiro el honor nacional y nos hacíamos matar por la causa. Así que me perdonan el testamento, ¿no ves que es loca? Siempre cagó de parada, me consta, porque alguien le dijo que era más elegante. Antes de morir dice que yo no la robé. Así de misteriosa es la oligarquía y esas son las hijas que engendra, gráciles, ilusorias, inevitablemente derrotadas. No se debe permitir que nos cambien el pasado. Haced que el país, antes orgulloso de él, no lo insulte ahora, decía Popham. La Coca se instaló por su cuenta en el Uruguay, departamento de Salto. A veces tengo noticias de ella, y si me vine a vivir a este lugar fue para estar cerca de esa mujer, tenerla del otro lado del río. No se digna recibirme porque es altiva y trivial, porque está vieja. Me levanto al alba. A esa hora todavía se ve la luz de los farolitos en la otra orilla. Enseño historia argentina en el Colegio Nacional y a la noche voy a jugar al ajedrez al Club Social. Hay un polaco que es un as. Acostumbraba a jugar con el príncipe Alekhine y con James Joyce en Zúrich, y uno de los anhelos de mi vida es empatarle una partida. Cuando está borracho, canta y habla en polaco. Anota sus pensamientos en un cuaderno y se dice discípulo de Wittgenstein. Le he dado a leer tu novela. La leyó con atención sin sospechar que ese tipo del que se cuentan sueños sucios soy yo mismo. Prometió escribir una reseña en el Telégrafo, diario local. Ya publicó varias notas sobre ajedrez y también algunos extractos del cuaderno donde registra sus ideas. Su ilusión es escribir un libro enteramente hecho de citas. No muy distinta es tu novela, escrita a partir de los relatos familiares. A veces me parece escuchar la voz de tu madre. Que hayas sabido disfrazarla con ese estilo enfático no deja de ser también una muestra de delicadeza. Las distorsiones, en todo caso, derivan de ahí. Debo pedirte, por otro lado, la máxima discreción respecto a mi situación actual. Discreción máxima. Tengo mis sospechas. En eso soy como todo el mundo. De todos modos, ya te digo, actualmente no tengo vida privada. Soy un ex abogado que enseña historia argentina a jóvenes incrédulos, hijos de comerciantes y chacareros de la localidad. Este trabajo es saludable. No hay como estar en contacto con la juventud para aprender a envejecer.
Hay que evitar la introspección, le recomiendo a mis jóvenes alumnos, y les enseño lo que he denominado la mirada histórica. Somos una hoja que boya en ese río y hay que saber mirar lo que viene como si ya hubiera pasado. Jamás habrá un Proust entre los historiadores, y eso me alivia y debiera servirte de lección. Podés escribirme por ahora al Club Social Concordia Entre Ríos. Te saluda el profesor Marcelo Maggi, educador, radical sabatinista, caballero irlandés al servicio de la reina. El hombre que en vida amaba a Parnell. ¿Lo has leído? Era un hombre despectivo, pero hablaba 12 idiomas. Se planteó un solo problema: cómo narrar los hechos reales. Postdata, por supuesto tenemos que hablar. Hay otras versiones que tendrás que conocer. Espero que vengas a verme. Ya casi no me muevo. He engordado demasiado. La historia es el único lugar donde consigo aliviarme de esta pesadilla de la que trato de despertar. Esa fue la primera carta y así empieza esta historia. Casi un año después, yo iba hacia él, muerto de sueño en el vagón destartalado de un tren que seguía viaje al Paraguay. Unos tipos que jugaban a los naipes sobre una valija de cartón me convidaron con ginebra. Para mí era como avanzar hacia el pasado, y al final de ese viaje comprendí hasta qué punto Maggi lo había previsto todo. Pero eso pasó después, cuando todo terminó. Antes recibí la carta y la fotografía y empezamos a escribir. Ahora, toda esa situación del senador, para pasar a esa parte, es clave. Es clave. Yo digo que si hay una zona autobiográfica del texto que expresa bien la situación de escritura en la que yo estaba, es esa zona abstracta y loca de ese senador, de ese personaje que tiene 100 años, que está encerrado y que no hace otra cosa que hablar y que está atullido en un sillón de ruedas y no sale de esa casa. Y yo te voy a leer un fragmento. Que es la situación también un poco alegórica de toda la dictadura, de toda la situación argentina. Exactamente. Que tú estás escribiendo el texto. Exactamente, ¿no? Yo diría que la voz... Muy indirecta. Exactamente. Yo te voy a leer un fragmento del monólogo del senador, que es el fragmento más politizado de toda la novela, que yo te lo leo y después vemos si sale ese sentido o si hay que insistir sobre el desciframiento, ¿no? Admito que no tengo ninguna esperanza. Hombres ciegos hablan de una salida, pero no hay una sola salida. Debemos aprender del agua cuyo movimiento desgasta con el tiempo la dureza de las piedras. Los duros siempre son vencidos por el dulce fluir del agua de la historia. Eso escribo, encerrado en un cuarto. Estoy ahí, encerrado, en el cuarto vacío, y nada se interpone. Estamos solos, él y yo, nada se interpone. Puedo oírlo. Yo soy él, soy Osorio, soy un extranjero, soy un desterrado. Yo soy Rosas, era Rosas, soy el clown de Rosas. Soy todos los hombres de la historia. Soy el pájaro del mar que sobrevuela la tierra firme. Abajo, lejos del aire límpido que desplazo con mis alas al volar, abajo, en las planicies heladas, a la izquierda, casi sobre las últimas estribaciones montañosas, lejos del mundo, de su tumulto, lejos de su lúgubre claridad, hay grandes masas que parecen petrificadas, pero que, sin embargo, se deslizan, se mueven, a pesar del reflujo, avanzan, crujen al deslizarse, como los grandes témpanos de hielo. Evaluar la lentitud, el ritmo de esa marcha, depende de la altura que haya alcanzado en su vuelo el pájaro marino. Cuanto más alto vuela el pájaro marino, el albatros, y cuanto más se arriesga y se adentra en la tierra firme, con mayor nitidez puede vislumbrar la incesante movilidad, el avance de esas masas. Sus ritmos no pueden ser evaluados por ningún hombre aislado, por ningún particular. ¿De qué sirve exigirles mayor velocidad si su tiempo no es el nuestro? ¿De qué sirve la urgencia frente a la solidez inflexible de ese avance? ¿No busca acaso también el héroe acercarse a pesar de todo? Tullido, se desliza, se arrastra, y el sonido niquelado de su cuerpo al acercarse es la única música que se escucha en los desiertos calcinados del presente. Del otro lado, en el otro frente, se muestra ya la heterogeneidad de aquello que nuestros enemigos siempre pensaron idéntico a sí mismo.
Lo que podía pensarse unido, sólido, comienza a fragmentarse, a disolverse, erosionado por el agua de la historia. Esa derrota es tan inevitable para ellos como para nosotros es inevitable soportar el lastre que nos ha dejado en la memoria su maniática presencia, su cinismo, su calculada perversión. ¿O acaso ha dejado alguna vez de fluir desde el pasado la proliferación incesante de la muerte?, dijo el senador. Ellos, nuestros enemigos, ¿con qué convicción resistirán? ¿Qué convicción podrá ayudarlos a resistir? No podrán resistir. Ellos vacilan, atados a la aridez del porvenir. En cuanto a nosotros, hemos aprendido a sobrevivir. Conocemos la sustancia cristalina, incesante, casi líquida, de la que está hecha nuestra capacidad de resistir. La paciencia es un arte que tarda siglos en ser aprendida. Y nosotros solo le damos valor a la profesión de una virtud cuando hemos notado la completa ausencia de ella en nuestros enemigos. Eso fue lo que dijo el senador.